Vamos a estudiar el día de hoy límites de funciones trigonométricas o de funciones que involucran funciones trigonométricas. En primer lugar, tenemos un teorema que nos asegura de que en el caso de la función seno y la función coseno, cuando estamos calculando el límite en un número, el límite va a coincidir con la imagen. O sea que lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de A en la variable y evaluar, tanto en la función seno como en la función coseno. Tenemos otro teorema aquí que nos asegura que el límite en la función seno de x sobre x cuando x tiende a 0, eso da 1. Quiero advertir que al evaluar aquí, si se fijan, da 0 sobre 0, ¿verdad? Porque al sustituir 0 en x, eso es lo que tenemos. Seno de 0 es 0 y abajo 0 sería forma indeterminada 0 sobre 0. Si ustedes se fijan, lo que hemos hecho hasta ahora con las formas indeterminadas de 0 sobre 0 son racionalizar, factorizar, calcular límites laterales en el caso de que eso sea conveniente para tratar de calcular el límite. Pero en este caso, esa forma indeterminada no la podemos sacar ni con factorización, ni con racionalización, ni con esas técnicas que exploramos allá anteriormente. En este caso, lo que se usa para probar que efectivamente esto va a 1, uno puede tener la intuición, ¿verdad? Con una tablita, irse acercando por la derecha y por la izquierda y viendo las imágenes que resultan de esta función. Pero para demostrar el teorema, lo que se usa es un teorema que se denomina el teorema de estricción. Algunos le llaman el teorema de sándwich. Y es que se buscan un par de funciones que acoten esta por arriba y por abajo. Es decir, funciones h y g, tales que f es menor que h y menor que g. Entonces, si el límite de la función h en a existe y el de la función g en a existe y ambos son L, entonces el de la de en medio también va a existir y es L. La demostración la pueden ver en un libro o la pueden buscar en internet, ¿verdad? Pero en el libro de cálculo generalmente se proporciona la demostración de este teorema. Todo está basado en cosas que ustedes conocen de trigonometría, de la clase de 111 y de desigualdades. Revísenla, les recomiendo que lo hagan. Y lo mismo para esta, lo mismo se hace. Que si se fijan al evaluar, coseno de 0 da 1, 1 menos 1 da 0, 0 sobre 0, forma indeterminada, ¿verdad? Pero se logra probar que esta función en realidad tiende a 0 cuando me estoy acercando a 0. La idea de ahora en adelante es tratar de utilizar estos resultados que tenemos, ¿verdad? En este teorema. Importante que sepan que aquí dice x, ¿verdad? X tiende a 0, pero lo mismo sería si en vez de x tenemos z. Límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z. O si tienen u. U tiende a 0 de seno de u sobre u. Importante que aprendan a captar lo que está diciendo el teorema independientemente de la variable que estemos utilizando. Aquí tenemos algunos ejemplos que de manera directa se pueden calcular a partir de este resultado. Por ejemplo, acá tengo este límite de esta función en 0. Miren que al evaluar aquí da 0 y aquí también, 0 sobre 0, indeterminada. Ahora, nosotros observamos que hay un seno en el denominador y el seno, cuando está dividido por el mismo argumento, sabemos que da 1. Eso es lo que está aquí. El seno, cuando está dividido por el mismo argumento y ese argumento tiende a 0, entonces da 1. Entonces, de ahí surge la idea de dividir tanto el numerador como el denominador por x, o sea, por el argumento del seno. Al hacerlo, entonces, en la parte de arriba
me queda x más 2. Y en la parte de abajo, seno de x sobre x. Entonces, cuando x tiende a 0, esta parte de arriba da 2 y esta parte de abajo da 1 por el teorema. Me queda 2 sobre 1. Eso es 2. El límite existe y es 2. Vean este otro. 1 menos coseno sobre seno. Da 0 sobre 0 al evaluar. Tanto el numerador como el denominador. Pero otra vez, por la presencia del seno en el denominador, me parece conveniente dividir por x. Efectivamente, cuando lo hacemos, en la parte de abajo tengo seno de x sobre x, que sabemos que da 1, cuando x tiende a 0, y 1 menos coseno de x sobre x, que sabemos que da 0, cuando x tiende a 0. Entonces nos queda 0 sobre 1, y eso es 0. Vean este otro ejemplo. Al evaluar aquí y aquí me da 0 sobre 0. Ahora ya vemos que el argumento aquí es 5x y aquí es 2x, ¿verdad? Entonces yo necesito que en realidad el argumento coincida con lo que está en el denominador y que la tendencia sea 0. Entonces hago un cambio de variable. Puedo hacer u, esto que está acá. Entonces me queda u igual a 5x y cuando x tiende a 0, pues esto se hace 0, o sea que u tiende a 0. Entonces me queda seno de u por 2x, pero x al despejar de aquí es u sobre 5. Entonces seno de u sobre 2 por u sobre 5. Puedo sacar la constante, porque aquí me quedaría 2 quintos y 1 entre 2 quintos me queda 5 medios. Entonces sacamos la constante y nos queda seno de u sobre u. Pero seno de u sobre u, habíamos advertido, cuando el argumento tiende a 0, me da 1. Entonces queda 5 medios por 1 y eso es 5 medios. Bueno, otra forma de hacerlo es teniendo en cuenta que en realidad el límite va a dar 1 independientemente de qué argumento tengamos, ¿verdad? Aquí en la variable x y acá, con tal sea igual aquí y aquí, y esto esté tendiendo a 0 y esto también, cuando la variable tiende a 0, eso va a dar 1. ¿Verdad? Entonces, fíjense que aquí esto da 0, esto también, cuando esto tiende a 0. Entonces ya de una vez se pudo haber dicho que el seno, que el límite va a 1, siguiendo esta generalización. Todavía más, en realidad puede no tender a 0 aquí, puede tender a un número cualquiera que no sea 0, pero si ese número hace 0 al argumento y el denominador, que sean idénticos, por supuesto, sean el mismo argumento que está aquí, es el denominador. Y si en este número, que no es necesariamente 0, pero ese número hace 0 a este argumento y a este denominador, entonces todo este límite va a 1. ¿Verdad? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Este límite va a 1 si este argumento y esto da 0. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Vamos a hacer una pequeña demostración de eso. Aquí se ve, miren. El límite cuando x tiende a del seno de x bajo el supuesto de que este da 0 y que este también. Entonces, me da la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, hagamos un cambio de variable. Hagamos u a f de x. Entonces, me queda seno de u sobre u. Aquí está. Ahora bien, ¿qué pasa cuando x tiende a a? Si x tiende a a, al sustituir eso acá, como f de x tendía a 0 por hipótesis, entonces u va a tender a 0. Entonces, si x tiende a, u tiende a 0. Entonces, el nuevo límite en la variable u tiende a 0 cuando x tiende a. Ahora, ¿qué nos ha quedado? El límite del seno de u sobre u.
cuando u tiende a 0, y nosotros sabemos que eso es 1, es el primer teorema que vimos. Entonces, decir que el límite del seno de f de x sobre f de x cuando x tiende a tiene la forma indeterminada 0 sobre 0, porque este da 0 y este también, entonces eso es equivalente a decir que ese límite va a 1 por esta demostración que hemos hecho, ¿verdad? Entonces se puede haber utilizado ese hecho para calcular este límite. De hecho, aquí hay algunos que podemos hacerlo así. Vean, aquí lo hicimos. Miren. Lo único que nos aseguramos de que quede justo como está en la observación es que tenga el mismo argumento aquí que aquí, ¿verdad? Pero eso no es nada difícil porque yo si quiero tener 5x aquí y aquí también, entonces lo que hago es quitar este 2 de acá, lo pueden sacar como constante. Y le multiplican un 5 a la x, pero si lo hacen en el numerador y en el denominador. Así se vería. Este 5 con este 1/2 lo podemos sacar de constante y ahora evaluamos el límite del seno de f de x sobre f de x cuando x tiende a un número que hace 0 a ese valor, me da 1. Aquí está, 5/2. Miren este ejercicio para que lo hagamos de la forma que lo dice este. Si lo logramos arreglar como está aquí, entonces ya sabemos que es 1. Bueno, aquí tiene seno de 1 menos x cuadrado sobre x menos 1, cuando x tiende a 1. Si se fijan, al evaluar aquí me da 0, aquí también, y seno de 0 da 0, entonces tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Y pues para poder aplicar este resultado, tendríamos que tener el mismo argumento con el denominador. O sea que este denominador tiene que ser exactamente igual a este argumento para aplicar. Pero no está difícil porque nosotros sabemos que aquí, si yo multiplicara esta expresión x más 1, me va a dar x cuadrado menos 1. Y si lo invierto, me tendría la expresión 1 menos x cuadrado. Entonces de ahí surge la idea de multiplicar x más 1 al numerador y al denominador de esta función. Al hacerlo aquí, tengo x cuadrado menos 1, un producto notable. Entonces me queda x cuadrado menos 1, me queda x más 1 por el seno de 1 menos x cuadrado. Ahora, para que esto sea idéntico que este, basta con invertir este. Pero al invertirlo le tengo que poner un signo menos a la par, por eso se genera este signo menos. Y ahora sí, mire, tengo esta función, es idéntica a esta, y se hacen 0 las dos en 1. Entonces, según este resultado, todo este límite da 1, cuando x tiende a 1. Y esta parte de aquí me da 2. El signo menos me daría menos 2. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Entonces aquí como recapitulando, ¿verdad? El primer teorema decía que el límite cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x da 1. O no importa la variable, puede ser una variable u, límite cuando u tiende a 0, el seno de u sobre u da 1. Pero en forma más general, el límite cuando x tiende a del seno de f de x sobre f de x va a dar 1, siempre que el límite de este es de 0. O sea que esta parte tienda a 0 cuando x tiende a ¿sí? Estos dos. Eso es lo que dice aquí. Y es lo que acabamos de ilustrar. Veamos otros ejemplos donde se pueden utilizar este teorema que acabamos de enunciar y su generalización en forma más amplia, como lo hemos visto aquí.
Esto es válido también para la segunda parte del teorema. Podríamos decir que la segunda parte era de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0. Entonces igual podríamos decir que el límite cuando x tiende a de 1 menos coseno de f de x sobre f de x va a dar 0 siempre que f de x tienda a 0 cuando x tiende a. Aquí hay más ejemplos. Aquí tengo el seno de pi por x y aquí tengo el seno de raíz de 2x cuando x tiende a 0. Y aquí, al evaluar en ambos, me da 0 sobre 0. Bueno, como hay un seno, la idea es tratar de que ese seno esté dividido por el mismo argumento. Y aquí también. Entonces, lo primero que necesito dividir aquí y aquí es x. Entonces, divido x arriba y abajo. Entonces, ya aquí tendríamos seno de pi por x sobre x. Aquí. Pero yo necesito que el argumento no solo sea x, sino que sea pi por x. Entonces le agrego este pi, pero lo tengo que poner aquí también, ¿verdad? Para que no altere la fracción. Entonces ahora sí, mire, tengo la misma función aquí, aquí, y esta función se está haciendo 0 cuando x tiende a este valor. Entonces, según este resultado, esto da 1, resultado que tenemos enunciado aquí. Esta parte da 1 por pi. Y abajo hacemos lo mismo. Como hemos dividido por x arriba y abajo, aquí está la x que dividimos abajo. Pero para que sea raíz de 2x, le tengo que agregar un raíz de 2. Pero si le agrego el raíz de 2, lo tenemos que poner aquí. Y ahora sí, tengo seno de una función f de x que es la misma que acá. Y en ambos lados está tendiendo a 0 esa función. En este valor. Entonces, de acuerdo a lo dicho antes, esto sería 1 y esto es raíz de 2. Conclusión, el límite es pi sobre raíz de 2. Vean este otro teorema. Perdón, este otro ejercicio. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno sobre x cuadrado. Recuerdan que el primer teorema que vimos decía 1 menos coseno de x sobre x. Y ahí tengo 1 menos coseno de x, pero sobre x cuadrado, no solo sobre x. Entonces no puedo aplicar el teorema así como está, porque para aplicarlo aquí solo debería haber una x. Y si a alguien se le ocurre dividir arriba y abajo por x, entonces arriba le quedaría 1 menos coseno de x entre x y abajo le quedaría x. Entonces en la parte de arriba esto daría 0 y en la parte de abajo esto da 0. Sigue teniendo la forma indeterminada 0 sobre 0, de manera que dividir por x de nada sirve en este caso. Sin embargo, observen qué pasa si multiplicamos por el conjugado de esta expresión, 1 más coseno. Pues quedaría este 1 menos coseno por 1 más coseno es 1 menos coseno cuadrado, es un producto notable en la parte de arriba. En la parte de abajo sería este por este, pero no lo multipliquemos, dejémoslo la parte de abajo ahí todavía y dejemos esta fracción como 1 sobre 1 más coseno a la par de la fracción que resultó de multiplicar solo esta parte aquí. ¿Por qué lo dejo así? Porque en realidad esto no me está influyendo en una forma indeterminada. Miren, si evalúo aquí me da un medio. Entonces, donde me debo concentrar, donde sigue siendo forma indeterminada, es acá, 0 sobre 0.
Ahora, el 1 menos coseno cuadrado, sabemos por una identidad fundamental que es seno cuadrado. Y seno cuadrado sobre x cuadrado, como tienen el mismo exponente, puedo dividir las bases y copiar el exponente. Aquí está, seno de x sobre x al cuadrado. Por 1 sobre 1 más coseno. Ahora, al evaluar aquí, esto me da 1, porque eso es lo que dice el teorema, al cuadrado. Y al evaluar aquí, me da 1 más cosenos de 0 en la parte de abajo, lo cual es un medio. Esto da 2. Entonces, al final, toda la expresión nos da un medio. Entonces, ¿de dónde surge la idea realmente de aplicar por el conjugado? Pues porque antes de empezar a escribir, uno nota, dice, bueno, aquí está el cuadrado. O sea, uno logra visualizar todo esto antes de escribir con las experiencias que tiene de trigonometría. ¿Va? Si multiplico esto por 1 más coseno, se vuelve 1 menos coseno cuadrado. Hay una identidad que lo vuelve seno cuadrado. Ah, tengo un seno cuadrado en el numerador y tengo un x cuadrado acá. Ah, eso lo puedo simplificar y aplicar este teorema en algún momento. Así es que se logra visualizar. Pero si alguien no lo vio de esa manera, tiene otra alternativa. Tengo el límite aquí en principio. Y entonces revisa las identidades que vio en 111. En 111 hay una identidad del ángulo medio con respecto al seno que dice que el seno cuadrado de x sobre 2 es 1 menos coseno de x sobre 2. Y como ustedes están observando aquí este 1 menos coseno, que es justamente lo que está aquí, entonces despejando aquí en esta ecuación, 1 menos coseno, esto pasaría a multiplicar aquí y me quedaría 2 seno cuadrado de x sobre 2 igual a 1 menos coseno, que es esto de aquí. O sea que esta parte de aquí arriba la puedo sustituir por esta. Aquí está. Se ve como más natural este camino, ¿va? Porque basado en algo que ya tengo a la mano dentro de las fórmulas de identidades trigonométricas del ángulo medio. Entonces, a esta altura he logrado transformar este límite en este. Y en este se ve que hay un seno al cuadrado y aquí x al cuadrado. Entonces, por las propiedades de la potenciación, se dividen las bases de esas potencias, el seno sobre x y todo elevado al cuadrado. Entonces me queda seno de x sobre 2 entre x todo al cuadrado. Ahora, para poder aplicar el teorema, necesito que el argumento de aquí, que es x medios, coincida con el denominador, pero abajo solo tenemos x. Por eso es que le agrego este 2, que en realidad es como multiplicar un medio aquí a la x, ¿verdad? Entonces, si multiplico un medio aquí, también hay que multiplicar un medio acá. Entonces, ahora sí, me queda seno de x medios y sobre x medios. Según lo visto hasta ahora, si esto da 0 en este valor, entonces todo esto va a ir a 1. Y 1 por un medio me da un medio. Al cuadrado me da un cuarto. Aquí está, un medio al cuadrado que me va a dar un cuarto por 2 me daría un medio. Que es justamente el mismo resultado que habíamos tenido de la otra forma. Vean este otro ejemplo. En este ejemplo, tengo 0 acá y 0 acá, porque el seno de pi es 0. Pero no hay manera de arreglármelas para poner el mismo argumento de aquí a aquí. ¿No? Está complicado. Entonces, lo que hago es mejor un cambio de variable. Hago un cambio de variable
y lo más indicado va a ser una variable que se forme a partir de la variable anterior, que es x en este caso, menos el valor hacia donde estoy tendiendo. ¿Verdad? Es en forma general. Aquí está de manera explícita ya, pero en algunos ejercicios no va a estar tan a la vista. Entonces ustedes lo pueden tomar como recomendación. ¿Cuál es el cambio de variable? La variable anterior menos el valor hacia donde estoy tendiendo en el límite anterior. Bueno, entonces tomando este cambio de variable, en este caso esta parte se vuelve u, y el x al despejar de aquí me queda u más pi. Miren que en esta, obviamente con este cambio que escogimos, la nueva variable va a tender a cero, eso seguro. Con este cambio, este límite sigue teniendo la forma indeterminada 0/0. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Pues que aquí podemos descomponer este seno de u más pi con la fórmula del seno de una suma que aprendieron en trigonometría. Esta sería la descomposición. La descomposición para el seno de u más pi. Y ustedes observan que tengo un seno de pi en esa descomposición aquí. Esto es cero. Ven que no estoy evaluando, solo estoy concentrado en esto que tengo acá. Seno de pi es cero, entonces cero por cualquier número da cero. Y coseno de pi es menos 1. Entonces, por seno me queda menos seno de u. Y esto pues sería menos 1, porque si dividen por u arriba y abajo, esto le da 1. Y aquí abajo le da menos 1. Y ahí está, ese sería el límite cuando x tiende a pi de esta función. Me dicen si hay alguna duda. Vean este límite da 0/0. Y miren que el cambio de variable que pudiéramos necesitar no está a la vista. ¿Verdad? Por eso les decía yo, ¿cuál es la regla? Una regla que podríamos tomar. Hacer un cambio de variable tomando la variable anterior menos el número hacia donde estamos tendiendo. Aquí está desarrollado el límite. Entonces u tiende a 0. Aquí me queda seno de u más pi y aquí coseno de u más pi. Desarrollo el seno de u más pi y el coseno de u más pi y llego a esta expresión. Al evaluar sigue dando 0/0, pero aquí puedo dividir por u arriba y abajo. Entonces aquí me da menos 1 y abajo da 0. Recuerden que cuando el numerador da distinto de 0 y abajo 0, el límite no existe. ¿Va? Y ya sabemos que aquí, pues si nos vamos por la derecha y por la izquierda, seguro hay un infinito o un menos infinito. Ahí se los dejo para que lo revisen, a ver qué quedaría con los laterales. Pero el límite en sí, no existe. Los laterales van a ser infinitos. Puede que sean del mismo signo o de diferentes signos. Bueno, aquí hay más ejercicios propuestos. Vamos a discutir este de aquí. El límite cuando x tiende a de esta función. Entonces hacemos este cambio de variable. U igual a x menos a. Entonces en lugar de x menos a me da u. Y en lugar de x ponemos al despejar aquí me queda u más a. Y aquí es a, ¿verdad? Es una constante. La variable está aquí y aquí. Esto lo dejamos tal cual. Y nos queda esta expresión una vez que hemos hecho el cambio de variable. Y por supuesto, en la nueva variable, por la forma en que tomamos el cambio, me da una tendencia hacia 0.
Desarrollamos esto y me queda esta expresión, utilizando la fórmula del seno de una suma. Entonces ahora tengo este término, este y este. Miren que si ustedes agrupan este seno de A con este de aquí, pueden sacar factor común el seno y les quedaría coseno de U menos 1. Y como el U está dividiendo a todo esto, entonces en particular estaría dividiendo a la agrupación que estoy haciendo de acá. Entonces, lo que agrupe de aquí entre U y esto entre U. Aquí está. Entonces, esta parte, seno de U sobre U me da 1 por coseno, coseno de A. Y esta parte de aquí me da 0, porque el teorema dice 1 menos coseno de U sobre 0. Dice que ese límite, cuando U va a 0, es 0. Perdón, sobre U es aquí, ¿verdad? Y lo que tengo ahí está invertido esto, pero no importa porque si yo le saco factor común aquí, a esto de aquí, el signo menos, o lo invierto y le antepongo un signo menos, pues es lo que quiero decir. Más bien, lo que quiero decirles es que lo que tenemos nosotros es esto que está aquí, es esto de acá. Y eso, invirtiendo el numerador, les queda así. Pero esta parte, sabemos que es esta. Esto da 0. Por menos 1, 0. O sea que esto da 0. Que es lo que estoy diciendo acá. Y 0 por seno de A es 0. Entonces solo me queda esta parte de aquí que me dio 1 por coseno de A y eso es coseno de A. Aquí está otro ejemplo de los que están propuestos aquí. Otra vez con un cambio de variable, U igual a X menos pi medio. Mire que este cambio de variable no está a la vista aquí, ¿verdad? Lo estoy tomando como regla, ¿verdad? Que les dije yo, tomen la variable anterior menos el valor hacia donde estamos tendiendo. Entonces, al sustituir X por 1 por U más pi medios, que sería el despeje de X acá, me queda 2 por U más pi medio menos pi, y aquí la X es U más pi medio. Entonces simplifico acá, me da 2U, y descomponemos esta suma, el coseno de esa suma, y me da esto. Al simplificar aquí, el seno de pi medios me da 1 por seno de U. Sería menos seno de U. Y aquí el coseno de pi medios es 0. Entonces, de toda esta parte de abajo solo queda menos seno de U. Y aquí otra vez dividiendo arriba y abajo por U, la parte de arriba da 1, da 2, y la parte de abajo da menos 1, lo cual me lleva a un resultado igual a menos 2. Aquí tenemos otro de los ejemplos propuestos ahí. Vean ustedes que aquí, al evaluar, me da 0 y aquí también. Ahora bien, aquí se observa que este coseno del doble ángulo, por las identidades trigonométricas, hay una identidad que dice que bueno, lo puedo expresar de 3 formas, y una de ellas es 2 coseno cuadrado menos 1.
Entonces, al escribir en términos de esta nueva expresión, me queda 2 coseno cuadrado de x menos 1 menos coseno, que es lo mismo que estuviera así, ¿verdad? Un trinomio de forma cuadrática que lo pueden factorizar por tanteo, esa técnica que aprendieron en 110, y nos quedaría así, factorizado esto, que es esto mismo. Y el denominador es una diferencia de cuadrado. La podemos factorizar así. Entonces vemos que una vez que invirtamos los podemos cancelar. Nos quedaría un signo menos, por supuesto, para poder invertir Y me queda esta nueva función como simplificación de todo esto. Y miren que aquí al evaluar ya no hay forma indeterminada, nos queda negativo 3/2. Para que vean que no todos los límites trigonométricos necesariamente tengo que usar en algún lado el teorema que dice que seno de u sobre u va a 1 cuando u tiende a 0, o que 1 menos coseno de u sobre u tiende a 0 cuando u va a 0, o esto en su forma más amplia, ¿verdad? No necesariamente vamos a necesitar usarlo. En este ejercicio no hubo necesidad de hacerlo. Aquí tengo otro ejemplo de un límite trigonométrico. Al evaluar, aquí me da 0 y aquí también. Entonces me queda 0 sobre 0. Y la idea en este caso va a ser utilizar este resultado que teníamos. Que el seno de f de x sobre f de x, cuando f de x tiende a 0 en este valor, todo este límite va a dar 1. ¿Y por qué utilizar esto? Porque aquí noto que aquí hay una tangente. Y en este caso, este de aquí se puede lograr escribir de la misma forma que este argumento. ¿Por qué? Porque el seno, cuando lo divido por coseno, se vuelve tangente. Entonces eso es lo que hago, divido por coseno aquí y también lo tengo que hacer aquí, ¿verdad? A todo el numerador y a todo el denominador. Cualquier cosa que quieran hacer el numerador, en cuanto a multiplicar y dividir, tienen que hacerlo con el denominador también. Lo que hagan con el numerador, tienen que hacerlo con el denominador. Lo que hagan con el denominador, tienen que hacerlo con el numerador, en cuanto a multiplicación y división se refiere. En este caso, entonces, vemos que si dividimos por coseno se vuelve tangente. Efectivamente, aquí está. Y en la parte de arriba, el dividir el coseno, es como que tengamos 1 sobre coseno que se cante. Entonces, miren, tengo seno de f de x sobre f de x, y f de x está tendiendo a 0 en este número. Entonces, todo esto por este resultado da 1. Esta parte da 1. Y la secante de 0 también es 1. Conclusión, el límite es 1. Y este es el otro límite que estaba propuesto ahí. Límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión. Vamos a ver si efectivamente... Aquí está. Es este, x menos 1 menos seno de x menos 1 sobre 1 menos coseno de 2 por x menos 1, y aquí todo esto está elevado al cuadrado. Ahí está. Evaluamos, esto da 0, 0, y aquí esto me da coseno de 0, que es 1, y 1 menos 1 da 0. 0 sobre 0 y una forma indeterminada. El primer cambio variable que podemos hacer es u igual a x menos 1. Esta expresión va a quedar en términos de u, y la tendencia va a ser a 0 en la nueva variable. Ahora bien, ven ustedes aquí. Este coseno de 2u
lo puedo escribir como 1 menos 2 seno cuadrado de u. Recuerden que les dije que este coseno de 2u, ustedes vieron en 111 tres formas de escribirlo. Una es como coseno cuadrado de u menos seno cuadrado, la otra es 2 coseno cuadrado menos 1 y la otra es 1 menos 2 seno cuadrado de u, que es esta. Entonces vean que al reescribir este coseno de 2u en términos de este, se simplifica y queda 2 seno cuadrado de u. Ahora, vemos que aquí hay un seno y sabemos que el seno de u cuando está dividido por u da 1, solo que aquí está el cuadrado. Entonces aquí surge la idea de dividir arriba y abajo por u cuadrado. Sería una forma. Otra forma es la siguiente. Aquí tengo toda esta expresión al cuadrado y aquí tengo esta expresión al cuadrado. Entonces tengo dos potencias de exponente 2. Entonces se copia el exponente y se dividen las bases. Sería u menos seno de u entre seno de u. La base de esta potencia es u menos seno de u. Y la base de esta potencia es seno de u. Entonces, la división de esas bases al cuadrado por un medio, a que este 1 de aquí forma una constante igual a un medio. Al evaluar sigue dando 0 sobre 0, pero ahora puedo dividir aquí adentro. Al dividir por u aquí me da 1, ¿verdad? Y al dividir por u aquí arriba, esto me va a dar 1 y seno de u sobre u me va a dar, ¿qué es esto? Me va a dar 1 también. Entonces, 1 menos 1, 0. Y aquí me dio 1. Entonces todo esto me da 0 por un medio, 0. Terminamos con este de aquí. Vean que en este límite, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. Y tangente de 0 es 0. Entonces me queda infinito por 0. Infinito por 0 es una forma indeterminada. Entonces aquí surge la idea de tomar u igual a 1 sobre x. Al tomar u igual a 1 sobre x, en la tendencia anterior, u va a tender a 0, porque si x tiende a infinito, esto se hace 0, o sea que u tiende a 0. En la nueva variable, u tiende a 0, tangente de u, porque esto lo hemos llamado u, y x es lo mismo que 1 sobre u al despejar de aquí. Entonces me queda tangente de u sobre u. Pero tangente de u es seno sobre coseno, seno sobre coseno. Entonces lo puedo ver como seno sobre coseno y el seno quedaría dividido por u y multiplicado por 1 sobre coseno de u. Esta parte da 1 y esto da 1. 1 por 1 me da 1. Entonces ahí tienen algunas cosas que se pueden hacer con el límite de funciones trigonométricas. Pueden revisar con detalle la explicación de todo esto que hemos hecho y hacer ejercicios, ¿verdad? Hacer ejercicios. Ahí les mandé la guía de ejercicios para que trabajen. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta.